Antes de ver este video, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comenta cada historia que subimos. Durante el auge del caucho en Iquitos, que ocurrió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la ciudad experimentó un gran auge económico debido al comercio de caucho natural extraído de los árboles de caucho abundantes en la región amazónica. La explotación del caucho atrajo a numerosos aventureros y empresarios extranjeros, especialmente de países como España, Italia, Portugal y Brasil, que se establecieron en Iquitos para aprovechar las oportunidades comerciales. Durante este período, la ciudad se expandió rápidamente y se construyeron numerosos edificios e infraestructuras, como el puerto de Belén, que facilitó la exportación de caucho. Sin embargo, el auge del caucho también tuvo un lado oscuro, ya que muchas personas fueron sometidas a trabajos forzados y condiciones deplorables en las plantaciones de caucho conocidas como centros de caucho. A finales de la década de 1910, la demanda de caucho comenzó a disminuir debido a la competencia de otros países y la producción de caucho sintético. Además, la Segunda Guerra Mundial interrumpió el comercio de caucho natural, lo que llevó a una severa recesión en la economía de Iquitos. A partir de la década de 1950, la economía de la ciudad comenzó a diversificarse y a desarrollarse en otros sectores como la pesca y la explotación de petróleo. Hoy en día, Iquitos aún conserva algunos edificios y monumentos que nos recuerdan su pasado cauchero, como la Casa de Hierro, una estructura metálica diseñada por el arquitecto francés Gustave Eiffel, y el Cementerio General de Iquitos, donde se encuentran las tumbas de muchas figuras históricas de la época del auge del caucho. La época del auge del caucho en Iquitos fue uno de los periodos más oscuros de la historia de la región amazónica. Durante este tiempo, la explotación del caucho llevó a la esclavitud, al genocidio y a la destrucción de las comunidades indígenas que vivían en la selva. Los colonos y empresarios explotaron a los pueblos indígenas, obligándolos a trabajar en las plantaciones de caucho a cambio de nada o muy poco, a menudo usando violencia. Los propietarios de las plantaciones de caucho también eran conocidos por llevar a cabo castigos brutales y torturas para mantener el control sobre sus trabajadores. La falta de supervisión gubernamental y la falta de ley de la época permitieron a los propietarios de las plantaciones de caucho salir impunes de estas atrocidades, y la mayoría de los trabajadores indígenas eran tratados como esclavos, sin derechos ni voz en su propio destino. Las condiciones de trabajo eran extremadamente peligrosas, con enfermedades comunes y lesiones debido al trabajo en la selva y la exposición a agua estancada y mosquitos. Además, los propietarios de las plantaciones de caucho eran conocidos por su brutalidad hacia las comunidades indígenas que se negaban a trabajar para ellos. Los grupos indígenas que resistieron la opresión y la explotación fueron atacados y masacrados, sus aldeas saqueadas y quemadas. Todo esto resultó en un número significativo de muertes y sufrimiento para las comunidades indígenas en la región de Iquitos. Se estima que entre 1870 y 1910, entre 50.000 y 100.000 personas indígenas murieron como resultado de la explotación del caucho y la brutalidad de los propietarios de las plantaciones de caucho. En resumen, la época del auge del caucho en Iquitos fue un periodo oscuro y violento en la historia de la región amazónica, marcado por la esclavitud, la explotación, el genocidio y la destrucción de las comunidades indígenas. Es importante aprender sobre este periodo para entender la complejidad de la historia de la región y asegurar que nunca se repita.